Gente, ¿cómo están? Qué bueno por acá verlos. Bienvenidos a su nuevo canal, Da Modernos. Noticias de tecnología con un poco shitpost. Noticiero serio con un toque sabor latino. Mira, ¿qué querés vos? Te quiero pisar vos. Loco, y en Dios respeta que hay muerto aquí, hombre, loco. Espérate, ya te voy a llevar. ¿A dónde hay pedas aquí cerca? ¿Qué es la vuelta, va? Espérame. Sí, hombre. Espérate. ¿Cómo te llamas? No, como me pusieron. Esta man anda bien pedo, va. Con la tos y con la Red Wine. Loco, respeta que hay un muerto, loco, aquí. Pues sí. Entrémosle. ¿Y qué noticias traemos para hoy? Samsung lanza sus propias gafas de realidad virtual con Android. Clara competencia a las casi canceladas carísimas Vision Pro de Apple. Empresa de inteligencia artificial china hace perder millones de dólares a empresas estadounidenses en cuestión de horas. ¿Será acaso el inicio de la explosión de la burbuja sobre IA? Diseño de Ferrari por una fracción de precio. Te podrías comprar hasta 10 de estos por el mismo precio de un solo Ferrari. Empecemos. Estas de acá son las Quest 3 de Meta. $500 por la versión de 512 GB. Y estas otras son las Vision Pro de Apple. $3,500 por la versión de 256 GB. Y es que, ¿qué son las gafas de realidad extendida? Pues bueno, hay que tener en cuenta que hay diferencias en tecnologías entre realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual te saca totalmente de la realidad en la que estás. O sea, puedes ver paisajes reales o ficticios de lugares en los que no te encuentras. Mientras que la realidad aumentada inserta imágenes u objetos artificiales al entorno en el que te encuentres. Cuando ambas se combinan se le llama realidad extendida. ¿Y cuáles usos le podemos dar a ese tipo de gafas? Hay muchos sectores en los que se les puede dar diferentes usos a este tipo de tecnología. Rápidamente, algunos de ellos son entretenimiento, visualización de contenido como videos o experiencia de cine, videojuegos con alta inmersividad, sentirás que estás dentro del videojuego, productividad. Puedes tener una oficina virtual con varios monitores, además de poder trabajar con otros en colaboración a distancia. Educación y formación. En todos los sectores en los que puedas imaginar, desde medicina, pasando por mecánica y un sinfín de temas en los que esta tecnología se puede utilizar para un aprendizaje interactivo y simulaciones realistas. Exploración y turismo virtual. Puedes explorar otros lugares sin salir de casa y sentirte tal y como si estuvieses en el sitio. Arte y diseño. Diseño en 3D y arte inmersivo. Ventas. Demostración de productos de todo tipo. Entre otras más. Pero volviendo al tema, Samsung ha lanzado sus propias gafas de realidad extendida llamadas Project Muha. ¿Y qué pueden aportar de nuevo estas gafas? Pues estas gafas, además de mostrarnos experiencias como las mencionadas anteriormente, quieren poner un punto de inflexión para que usemos y adaptemos este tipo de aparatos a nuestro día a día. Además de traer el último procesador Qualcomm especializado para este tipo de dispositivos, vendrá con una versión del sistema operativo de Google hecha especialmente llamado Android XR, la cual le dará una conexión directa con el smartphone, permitiendo así poder seguir desde las gafas lo que ya teníamos en el móvil.
algo similar a las Vision Pro de Apple, pero a un precio competitivo, similar a las Quest de Meta. Como gran novedad, traen integración directa con la inteligencia artificial de Google, llamada Gemini. Esto amplía aún más los usos de este dispositivo, ya que podemos usar esta IA como si fuese nuestro asistente personal, pero súper conectado, pudiendo pedir cosas en cualquier momento, como agendas, reuniones, llamadas, creación de resúmenes e imágenes. Además, si le permitimos, podrá reconocer con sus cámaras lo que estemos viendo, permitiendo incrementar nuestra productividad al estar conectado en todo momento a Internet. ¿Y tú comprarías unas de estas? Empresa de inteligencia artificial china hace perder millones a empresas estadounidenses. La empresa china de IA llamada DeepSeek ha hecho perder millones de dólares a empresas como Google, Meta, Microsoft y los dueños de ChatGPT. A mí me vale verga. Yo voy a ser de verga. De verga. Y es que la empresa china anunció que su inteligencia artificial tuvo un costo de tan solo 5.6 millones de dólares. Y su modelo, aunque a este momento no es igual y continúa desarrollándose, es suficientemente potente y capaz de plantarle cara a ChatGPT y sus competencias. ¿Y dónde está el problema con eso? Bueno, pues sí hay problema, y un problema muy grande. Actualmente las empresas estadounidenses han gastado miles de millones de dólares en el desarrollo de sus propios sistemas de inteligencia artificial. Sí, miles de millones, y además gastan mucha energía en mantener estas infraestructuras funcionando. De hecho, algunas de ellas están invirtiendo cientos de millones de dólares más para comprar centrales eléctricas nucleares y así abastecer la demanda de energía que consumen. Son cantidades de miles de millones, y este dinero es dinero que aún estas empresas no producen en beneficios. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Pues este dinero viene principalmente de inversionistas, que apuestan a que esta tecnología revolucione el mundo, y de ahí, en un futuro, puedan sacar todos los beneficios económicos esperados. Ahora bien, ¿cómo es que se pierde el dinero? Pues poniéndonos en los zapatos de los inversores, ¿qué pasa si metes tu dinero a algo que aún no genera dinero, por solo una promesa? Y además las cantidades de dinero que gastan son ingentes, miles de millones. Y de repente llega una empresa y logra crear algo muy parecido y competitivo por solo menos de una décima de eso, y usando mucho menos energía. De hecho, se dice que su uso será un 95% más barato y de acceso para todos. Es obvio que al haber métodos más económicos desde la competencia, esto hace constar que el dinero invertido no traerá los beneficios deseados versus el dinero gastado, por lo que como inversor sacarás el dinero lo antes posible de esas empresas. A esto se le llama corrección de mercado. Y sí, esto es lo que ha pasado. Y empresas que inclusive no son desarrolladoras de IA, pero que sí fabrican chips y tarjetas para el procesamiento de estos sistemas, como la empresa Nvidia, ha visto cómo los inversores venden en masa sus acciones. Y en cuestión de menos de un fin de semana, la empresa ha perdido 600.000 millones de dólares en cuestión de horas. Esto sin sumarle lo que están perdiendo las empresas que desarrollan directamente los sistemas de inteligencia artificial. ¡Ay, hijo de p***! ¡Se me preparan, hijo de p***! Unos puntos fuertes de esta inteligencia artificial china es que su uso es totalmente gratuito y no necesita ninguna suscripción de pago para su modelo más avanzado. Además, de que está pensada para el desarrollo de software, automatización empresarial y procesamiento del lenguaje natural, con una capacidad muy alta. Pero es que además de eso, es de código abierto, lo que significa que cualquier persona que tenga conocimientos en programación y desarrollo de IA puede ver su funcionamiento interno y puede trabajar sobre esa base para desarrollarlo de manera que la adapten a sus propias empresas. Esto es un duro golpe para Estados Unidos por parte de China,
ya que los precios en bolsas están solo a la baja, lo que hace pensar que la burbuja del sobreprecio de las IA finalmente ha explotado. ¿Creen que se venga abajo el negocio para estas inversiones? ¡Y me quitaron el trabajo! Lo lamento mucho. Lo único que quiero es un maldito trabajo. ¿Van a quitarme el trabajo? ¡Me quitaron el trabajo! ¿Qué tal este auto? Ferrari puro sangue. Precio entre 400,000 a $500,000. Ahora, ¿qué te parece este en este color? Pues este tendrá un costo entre 30,000 a $45,000. Y puede que te preguntes, A ver, ¿qué pasó? Pues te presento al nuevo Xiaomi Juice 7, un SUV que viene a darle por toda la cara a Ferrari con su misma línea de diseño, pero a una décima del precio y totalmente eléctrico. Sí, oíste bien. Por el precio de un Ferrari podrías comprar y estacionar en tu garage 10 de estos. Esta marca, además de vender teléfonos y electrodomésticos, se metió de lleno al negocio de los autos, iniciando el año pasado 2024 con su éxito en ventas, el Xiaomi SU7. Un sedán con un diseño entre McLaren y Porsche, el cual tuvo más de 90,000 reservas en menos de 24 horas, y que a pesar de ser presentado en marzo del año pasado, logró vender más modelos en comparación al Tesla Model 3 que se encuentra en su mismo rango de precio. Por lo que China sigue poniendo de cabeza el mercado de autos. Y es que su diseño es sumamente atractivo y agresivo, pero a un precio sumamente bajo para la gama de coche que es, iniciando con un precio base de $30,000. Ahora este nuevo modelo, el Juice 7, será su SUV con un diseño igual de deportivo, recordando mucho al Ferrari puro sangue. Hasta el momento no ha sido lanzado oficialmente, pero según unos rumores vendría con una batería con autonomía de alrededor de 500 kilómetros con una sola carga y una potencia entre 300 y 350 caballos de fuerza. a ver, déjame aquí abajo, ¿cuál comprarías y por qué? ¿El Ferrari, con su super lujo y su potencia a gasolina? ¿O el Xiaomi? Y con lo que sobra, ¿te comprarías una casa o un apartamento? Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. No olviden dejar su like. De ahí se ven.